quería arrancar con algo que planteaba recién Héctor, y es esta, este hecho, ¿no? Que es, que lo vemos en pandemia, que es la ruptura y la prolongación de las jornadas, ¿no? Como un común denominador, aún no están, para los que no están en las tareas exceptuadas de la cuarentena, ¿no? Es decir, tanto dentro o fuera de la cuarentena, la ruptura o prolongación de la jornada es un hecho, sabiendo que existen otras herramientas en las instituciones del trabajo que hubieran permitido hacer uso de reducción de jornada, ¿no? Eh, como medio para sortear, para capear la cuarentena, eh, y sin embargo, vemos muy poco de eso, lo que vemos es anulación de actividades, ¿no? Y otras actividades eh, que sufren la prolongación o ruptura de la jornada de trabajo tal y como o las jornadas de trabajo tales y como las veníamos conociendo, ¿no? Y ahí me parece que hubo como dos soluciones, ¿no? A mano, una por suerte, de la mano de las instituciones del trabajo, pero eh, hubo dos soluciones a mano. Una fueron la idea de respetar a rajatabla la jornada de 8 horas, ¿no? Sectores que vienen reclamando esto, ¿no? Que se respete a rajatabla la jornada continua de 8 horas, la variante de la reducción de la jornada, pero otro concepto que me parece que está cada vez más en tensión, que es el tema de la autoadministración de la jornada de trabajo, y quiero partir de ahí, no solo porque OIT lo viene planteando eh, como un derecho, ¿no? Como un derecho que se puede comenzar a discutir, sino también porque este elemento, el de la autoadministración de la jornada, o ciertas libertades o autonomías de los trabajadores y trabajadoras para gobernar de manera relativa su jornada de trabajo, son precisamente este elemento es el que justifica que en el caso de la economía de plataformas, los trabajadores y trabajadoras de plataformas sean considerados como autónomos, porque al tener cierta libertad para gobernar o administrar su propia jornada, por lo tanto entonces se los clasifica como trabajadores autónomos y se los desplaza de todas las protecciones laborales que sin duda les corresponden. Ahora, me parece que en particular, quiero hacer un relato de cómo estoy viendo eh, el trabajo en plataformas y en particular el de los repartidores durante la pandemia. ¿Por qué digo en particular de los repartidores? Porque esta es la actividad que fue exceptuada de la cuarentena, el delivery, el reparto. Me parece que a caballo de la desprotección y de de la desregulación en la que ya estaba este sector, es que esa precariedad se acentuó. Ahora se acentuó de una manera muy particular y también emergieron nuevos actores que antes no estaban por lo menos en el debate. La cuestión de la precariedad estaba puesta en escena por sindicatos, por académicos, también por estados, también por organismos internacionales. Digo, esto estaba en la agenda. Ahora, no estaba tan en la agenda el rol de los pequeños comerciantes en la economía de plataformas, en particular en el delivery, ni tampoco el rol de los usuarios. Y durante la pandemia, estos actores, o por lo menos qué roles están jugando estos actores en la economía de plataformas, sí emergieron. Eh, durante el principio de en el principio de la declaración de la cuarentena, tuve la posibilidad de participar en algunos debates entre repartidores que discutían si tenían que ir a trabajar o no tenían que ir a trabajar, si era bueno o era malo estar dentro o fuera de la cuarentena. Obviamente porque ir a trabajar iba a representar un riesgo. Muy rápidamente ese debate quedó eclipsado por la realidad, y es que si no trabajaban, no tenían otra manera de acceder a un ingreso. El trabajador de plataforma es un trabajador migrante reciente, que por lo tanto no pudo acceder en general a la IFE, porque bueno, un requisito los excluye en principio de esta prestación, de este ingreso. Y ahora esta discusión fue desplazada muy rápidamente por prácticamente una obligación de tener que trabajar. Y ahí se vio también la primera gran transformación en el sector de plataformas respecto de los tiempos de trabajo. Quienes antes hacían el equivalente a una jornada parcial para las plataformas, quienes repartían
unas horas por día, ¿no? Unas 3, 4, 5 horas por día, pasaron a trabajar el doble, ¿no? Hasta cumplir el equivalente a una jornada completa o excediendo lo que conocemos como el equivalente a una jornada completa. Y quienes trabajaban el equivalente a una jornada completa, que eran la mayoría, pasaron a trabajar aún más horas, sobre todo más días, ¿no? Quienes se tomaban algún día de descanso no se podían tomar más ese día de descanso. No hubo desde las plataformas un aumento de las bases de pago, es decir, de la tarifa mínima que se paga por cada entrega, sino que hubo un aumento muy notable de los bonos por productividad. Le llamo bonos por productividad solo para entender qué son. Ahora, no son llamados así dentro del lenguaje, dentro del glosario de las propias aplicaciones. En realidad lo que hubo es un aumento de la cantidad del bono que se paga por cantidad de pedidos realizados, por cantidad de viajes realizados. Un aumento realmente muy considerable. Esto implica que no hubo un aumento del ingreso relativo de los trabajadores porque lo que están haciendo es trabajar más horas y para lograr acceder a esos bonos tienen que realizar aproximadamente 15, 20 o 25 pedidos por noche, que les digo que eso es muchísimo. Esto claramente implicó una mayor intensificación del trabajo, una prolongación de la jornada, pero también una ruptura de lo que los propios trabajadores valoran, y cuando digo valoran lo digo basado en estudios de OIT, de Cefal, de CIPEC en la Argentina, del modelo de trabajo en plataformas, que es cierta posibilidad, no una libertad absoluta, pero cierta libertad para gobernar la propia jornada, para administrar la propia jornada. En concreto, la posibilidad de conectarse y desconectarse en determinados momentos. ¿Por qué digo que esta libertad es relativa y no es absoluta? Porque es sabido que esta libertad para la desconexión está condicionada por las horas de alta demanda, es decir, para poder trabajar en plataforma hay que estar disponible, hay que estar conectado en las horas en las que hay pedidos. Obviamente no tiene ningún sentido conectarse a las 5 de la mañana para ver si hay pedidos, porque simplemente no hay demanda, ¿no? No hay demanda de trabajo. Es decir, esta posibilidad de conexión y desconexión está condicionada por la propia demanda del trabajo. Ahora, existe la posibilidad de conectarse y desconectarse. Esto hay que aclararlo. La cajera del supermercado, como decía recién algún colega en un ejemplo, no puede pararse e ir, o sea, ir a la esquina a ver si llueve en el medio de la jornada continua de 8 horas en la que tiene que estar aceptando todo tipo de tareas, la tarea que tiene asignada de manera continua, ¿no? El trabajador de plataformas, efectivamente, aunque eso tenga consecuencias, se puede desconectar. Y este otra vez es el justificativo de la economía colaborativa, ¿no? O del planteo teórico de la economía colaborativa, para sostener que los trabajadores de plataformas tienen que ser clasificados como trabajadores autónomos, porque tienen la posibilidad de retirarse de la prestación de tareas en el momento que quieran. Ya vemos que esa libertad es relativa, ¿no? Es relativa, pero la libertad, la pequeña cuota de libertad para poder desconectarse es muy valorada por los trabajadores de plataformas, al punto de que muchos se consideran independientes, de que muchos se consideran autónomos, ¿no? Contrario a todas las nociones del derecho del trabajo que basan en la subordinación, ¿no? En la dependencia, que efectivamente existe, la imputación de protecciones y de derechos laborales. Ahora, también hubo otro elemento durante la pandemia, que es que las plataformas aumentaron las comisiones a los comercios que se incorporaron al servicio de delivery a través de plataformas. Y muy rápidamente, y cuando digo muy rápidamente es en 2 semanas, hubo en Rosario y en Buenos Aires, en Rosario hubo prácticamente un lockout de proveedores, y en Buenos Aires también un intento, de pequeños comerciantes que durante un día rechazaron cualquier tipo de pedido que les llegaba a través de la plataforma, denunciando que las plataformas estaban cobrando comisiones abusivas por la venta de los productos. Esto es, eh, pasaron de cobrar un 15% o 10% del valor de los productos que se venden a través de las plataformas a cobrar el 40% o más del 30%, por lo menos más del 30% del valor de los productos. Esto puso en debate otro tema que para mí es nuevo en la agenda, que es la calificación de la actividad económica que realizan
las plataformas, la identificación de qué tipo de servicios prestan las plataformas, porque a veces importamos el lenguaje de la economía colaborativa, del marketing, o el lenguaje nativo del modelo de negocios de las plataformas, y en esa importación se pierden de vista que las plataformas, en este caso las plataformas llamadas de delivery, en realidad venden por sí mismas los productos a consumidores finales. Y esto no es un detalle cuando uno de los elementos, otra vez del planteo teórico de la economía colaborativa, es esconder la propia figura del empleador, que no es otra cosa que esconder la propia figura del empresario. Hay otra importación que también está, que para mí es propio de una confusión por leer demasiado los diarios, ¿no? Y es suponer que las plataformas existen solamente en el medio digital, que la plataforma es la aplicación, ¿no? Y que porque existe de manera digital, no existe como empresa real, ¿no? Las empresas de plataforma, y digo, insisto en esto, subrayo, las empresas de plataforma existen, son empresas, están constituidas, tienen autoridades, están constituidas como sociedades inscriptas en IGJ o en las IGJ de todo el mundo, ¿no? Eh, y prestan servicios, que no están limitados ni al servicio que se presta a través de la aplicación, ni al trabajo que realizan los propios repartidores, sino que venden a consumidor final los productos que están hoy en día colocando hacia los consumidores, ejerciendo una posición dominante respecto del servicio de venta de productos, de alimentos, que venían realizando los comercios a la calle. Hay como una suerte de pandemia digital en donde en muy poco tiempo las empresas que estaban compitiendo por vender los productos elaborados por los restaurantes ocuparon en apenas unos meses, y no en Buenos Aires o en las grandes ciudades latinoamericanas, sino en todo el mundo, una posición dominante, porque esa es la única vía hoy en día, producto de la pandemia, ¿no? Eh, de comercializar productos elaborados, ¿no? Lo que se llama el delivery de comidas, pero también la comercialización de productos que hasta hace apenas 2 meses masivamente se compraban en el supermercado y hoy se compran a través de aplicaciones. Acá se mezclan algunos términos, ¿no? Se mezcla el término delivery con el retail, con la última milla, con el e-commerce, ¿no? Toda una cantidad de conceptos, como decía, más bien importados de los modelos de negocios, ¿no? Pero que no explican algo que está escondido, que es el verdadero servicio que están prestando las plataformas. No quiero insistir más con esto, pero hay una mirada un poco, no sé cuánto, Darío, si me decís cuánto tiempo me queda, capaz un minuto, ¿no? Un minuto, sí, exactamente. Bueno, solo algo para decir de también lo que me parece una novedad durante la pandemia, que es creo que hay una mayor atención respecto de cuál es la autopercepción de los propios repartidores de su trabajo. Me parece que se está empezando a escuchar un poco más, en particular a los repartidores, eh, respecto de cómo se sienten. Por un lado, de que valoran esta relativa libertad para gobernar su tiempo y que ya no pueden ser calificados como esclavos digitales, como usualmente algunos los denominan, ¿no? Eh, por lo menos por mi experiencia, el trabajador de plataformas, el repartidor en particular, no se siente un esclavo, no se siente un trabajador, una persona forzada a trabajar, gobernada en lo absoluto por la plataforma, más bien se siente de manera relativa mucho más libre que trabajadores en relación de dependencia. Tampoco se siente un autoexplotado, ¿no? Tampoco se percibe a sí mismo como un autoexplotado, que acepta condiciones infrahumanas de trabajo en favor de una gran multinacional que lo explota, ¿no? O que lo fuerza a trabajar. Eh, pero tampoco se siente un autónomo, tampoco se siente enteramente libre, no se siente un proveedor
¿no? Un proveedor de un servicio de trabajo a un tercero, de un servicio que implica un trabajo a un tercero. Sabe perfectamente que la plataforma es el jefe y que no es su propio jefe. Eso implica, ese es el punto de partida para el reclamo de mejores derechos, de vacaciones, de ingresos fijos, de seguro de riesgo de trabajo, de una jornada más estable, pero no implica un reclamo, de concederle a la plataforma el absoluto gobierno de su tiempo. Y acá vuelvo un poco al principio, ¿no? Esta variante de lograr formas de limitar el poder de dirección del empleador, que en pandemia para lo único que sirvió fue para extender, reforzar, ampliar o romper la jornada de trabajo, esta idea de empezar a pensar en formas de autogobierno y autoadministración de los tiempos de trabajo, ¿sí? Son una forma de hacer retroceder el poder de dirección de los empleadores, ¿sí? Y la imaginación jurídica, regulatoria, pensando en reforzar las instituciones de trabajo, creo que es el camino por lo menos para regular o brindar protecciones a estos sectores. Un ejemplo claro es la introducción del derecho a la desconexión en el proyecto de ley votado en diputados para regular la modalidad de trabajo que es el teletrabajo, ¿no? Eh, y otro ejemplo podría ser el Estatuto de Derechos de Trabajadores de Plataformas, que es un anteproyecto eh, elaborado o en elaboración en el Ministerio de Trabajo, que incluye todas las protecciones laborales, o todas las instituciones del derecho del trabajo como protecciones en favor del trabajador, e incluye también el reconocimiento de que el trabajador se puede conectar y desconectar sin que eso implique una sanción que para el caso de cualquier trabajador, de un mozo o de una cajera de supermercado, implicaría un despido. Solamente imaginemos qué implica en un restaurante que el mozo diga, me voy, vuelvo mañana. Al otro día lo despiden, ¿no? Bueno, este tipo de vías regulatorias y protectorias me parece que van a dar que hablar, por lo menos en la pospandemia. Gracias.